Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Aquí, regresamos, no nos habíamos perdido, estábamos con tantas cosas, pero Dios nos ha llamado a continuar con esta misión y es necesario. Ahora venimos con esta serie que le hemos llamado 3 aguinaldos de poder. 3 aguinaldos de poder. ¿Y cuáles son esos 3 aguinaldos de poder? El primer aguinaldo con el cual vamos a empezar hoy es el aguinaldo de la fe. El segundo aguinaldo, que será mañana, es el aguinaldo de la esperanza. Y el miércoles cerraremos con ese aguinaldo, mi favorito. el favorito, el aguinaldo del gozo. El gozo. El gozo que trae el Señor nuestro Salvador. Y en este tiempo, ¿no?, ya cerrando el Adviento, necesitamos hablar de estos 3 elementos de nuestra fe. Valga la redundancia, la fe como carisma, la esperanza y el gozo, que es el fruto del Espíritu Santo. Excelente. Gracias de verdad, Forti, por esta oportunidad para estar con nuestro pueblo. Y de verdad, sepan que estamos con ustedes. Y en el tiempo que estamos pasando, estos tiempos difíciles, con lo del COVID y este año 2020, ¿cuánta gente no nos están preguntando? ¿Y cuándo que va a terminar este año ya? ¿Verdad? Y lo lindo es que hemos empezado un año nuevo, ¿no? Ya como iglesia, ¿no? Es importante que ustedes sepan esto. Sí. No nos llevamos del 2021. Esas son las cosas del mundo. Como iglesia ya hemos empezado un año nuevo. Y qué mejor manera de empezar este año nuevo con la fe. Con la fe. Que es una de las virtudes teologales, ¿verdad? Exactamente. La fe. Y de eso es que vamos a hablar hoy, Forti, ¿verdad? Yo quiero empezar de 2 maneras. Una, y el padre no se esperaba esto, pero antes de que iniciara, él estaba hablando con Justo, que es nuestro director de producción. Correcto, ¿no? sí. Él estaba hablando con Justo de Justo y Chatty Films. Por qué yo estaba todavía siguiendo al equipo de los Knicks de Nueva York. Eso es baloncesto para los que no saben. Para los que no no estamos saben. hablando de fútbol, estamos hablando de baloncesto, que son deportes que nos gustan a nosotros. Y él me estaba preguntando cómo es que todavía tú sigues a los Knicks. Y esa fue la respuesta. Yo todavía tengo fe que alguna vez sean campeones, ¿no? Sí, pero fe con F minúscula. Sí. Estamos hablando ahora de fe con F mayúscula. Con F minúscula. Pero quise traerlo para que podamos entender, y esto es lo que nosotros queremos llevar, la diferencia en la fe que tiene el mundo y la fe que debemos tener nosotros los cristianos, ¿no? Y en Dios. Sí. No poner nuestra fe en las cosas materiales no es a lo que estamos llamados, pero poner nuestra fe en Dios, ese es nuestro llamado, ¿no? Así es. Y la segunda manera con la que quiero continuar este inicio es hablando de esta frase de mi santo preferido, ¿no? Yo te la voy a leer porque no quiero que se me escape ningún detalle de esta frase de San Agustín referente a la fe. Él dijo, la fe es creer en lo que no ves, pero la recompensa de esta fe es ver lo que has creído. Amén. Y nosotros tenemos como principio estar pensando que creo en algo que no va a existir o que nunca va a llegar. Pero San Agustín nos está diciendo, la recompensa de tu creer es ver lo que has creído. Sí. Y yo tengo un ejemplo, un ejemplo extraordinario. ¿Cuál es ese ejemplo? Porque yo tengo otro. Mire este. Vamos, este le va a gustar. Dame este primero. Cuando Arletis, que es mi esposa, estaba embarazada y fuimos al hospital. Yo estaba a la espera del nacimiento de Adel. Sí. Y caminaba en la sala para aquí y para allá. Y estábamos esperando que le empezaran las contracciones y todo eso, y no le llegaron contracciones. Pero ya estábamos seguros que iba a ser una cesárea y que iba a ser ese día. Y yo estaba esperando, ¿no? Caminaba para aquí y para allí, pero yo sabía que ese día era el nacimiento de Adel. Mi espera estaba con la fe de que iba a haber algo, y en este caso a alguien
que era mi hija, ¿no? Yo puse la fe, esperé Sí. y vi. Y vi lo que había esperado, que era el nacimiento de mi niña. Y la fe, ¿no? de que iba a pasar. Y la fe de que Dios la iba a traer sanita y todo eso. Y eso fue lo que vi, lo que yo confié, lo que yo creí. Y tú sabes que me alegra esa historia porque yo me acuerdo de ese momento, de ese tiempo, estábamos Sí. orando todos. Y yo me acuerdo que tú me lo dijiste, ella va a nacer, padre, ella va a nacer. Y hay algo que es interesante porque es bíblico, lo que tú estás hablando. Y tenemos que mirar, pues, primero a Zacarías y luego a María. Y luego María. Porque es exactamente lo que tú estás hablando. sí. Porque los dos dijeron la misma respuesta. Pero había algo muy diferente, Muy diferente, exacto. que era lo que estaba dentro. Porque Zacarías, opuesto a María, no creyó. Él no creyó. No, si miramos bien, cuando el ángel le anunció a él, porque es una anunciación Sí, a él. también, a él una anunciación. Pero él dudó en su corazón. Él no tenía esa fe. Y la fe es esperar, como estábamos diciendo, en cosas que tal vez no han pasado o no han llegado. No, pero confirmarlo, especialmente en la oración, Forti. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que oran sin fe? Sin fe, exacto. Bueno, Exacto. si tú quieres, Dios, dame esto. Si tú quieres, Señor, tal vez, pero no tienen esa convicción. Amén. No tienen esa entrega y decir, Señor, esto es lo que va a pasar. Sí. Como si ya haya pasado. Como que si ya ha pasado, Sí. exactamente. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, y es como cuando y nosotros tratamos de motivar la fe de las personas en que si tú estás orando, al levantarte, debes caminar con la solución. Es decir, si tú estás orando por alguien que está enfermo, tú debes levantarte con la fe de que esta persona ha sanado. Tal vez no en el área física, porque nosotros no tenemos dominio de esto, pero sí en el área que el Señor necesita que esta persona esté sanada. Y por eso es que nosotros podemos levantarnos confiados en que Dios hizo lo que era correcto, su voluntad. Pararme no para ver lo que yo quiero, pero para ver en el Espíritu la voluntad de Dios. Así es. Y celebrar. Ya Dios hizo en la persona lo que tenía que hacer. Sí. Y en esto nos da a nosotros orar, no por las cosas perennes que terminan, pero por la vida eterna. Y entonces cuando ya estemos orando por las cosas eternas, ahí veremos la gloria de Dios, ¿no? La palabra fe viene del latín, fides, que significa confianza. Confianza y tener esa confianza. Y no, como tú dijiste, y quiero recalcar eso especialmente a nuestros hermanos que están viendo, que no es fe en lo temporal, sino es en lo eterno. En lo eterno. Y esto es importante porque la esperanza tiene que tratar con eso también, que vamos a tocar. Vamos a tocarlo. Y el gozo también. También. No, que no estamos hablando de lo terrenal, no estamos hablando de lo temporal que se acaba, que termina. Estamos hablando de confianza en Dios y en lo que no se puede ver. Exacto. Y creerlo. Y si no entramos en esta parte, vamos a estar siempre inconformes. Amén. Porque no va a estar de acuerdo nuestra fe, y no debemos caminar así, pero lo hacemos. Nuestra fe no va a estar conforme con lo que estamos viendo. Porque en lo terrenal vamos a ver muchas cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos. Pero si nosotros hemos puesto nuestra mirada en la vida eterna, entonces ahí estaremos de acuerdo. Correcto. Sí. El diccionario básico de la religión católica, esto es un libro que nosotros tenemos aquí, ¿no? en nuestra librería por los paulistas, ¿verdad? Nos dice lo siguiente:
la fe es virtud de adherirse firmemente con el entendimiento y la voluntad a las verdades que Dios ha revelado por medio de la enseñanza infalible de la iglesia. Esta define la fe como la respuesta, esto es importante, la respuesta dada por el hombre a Dios. La respuesta dada por el hombre a Dios, quien al revelarse y entregarse a sus criaturas racionales ha querido otorgarles una luz generosísima para buscar el sentido último de su existencia. Wow. El sentido último de su existencia. Ahí está lo que estábamos hablando. Sí. Está confirmado, hermanos y hermanas. Fuerte y yo no estamos hablando de nuestra opinión, de lo que creemos. No, la doctrina de la iglesia está aquí y está bien clara para nosotros entender. Y es un don de Dios. Es un don de Dios. No, esto es algo también importante, que muchas veces la gente dice, yo quisiera tener tu fe, Forti, o yo quisiera tener tu fe, Padre Joseph, pero es un regalo. Es un regalo, es un regalo. Pero me gustó, para hablar de este regalo, la primera parte de la definición. Usted la puede, solamente la primera parte. Virtud de adherirse firmemente con el entendimiento y la voluntad. Ahí, pare ahí. Dios nos da este regalo de la fe y entonces va a venir a nuestro entendimiento, pero hace falta la voluntad. Que era lo y esto es extraordinario, sí. ¿no? Y por eso es que amo tanto nuestra iglesia, que es sabia. Amén. Es sabia, ¿no? Amén. Dios nos da un regalo, pero tenemos que poner la voluntad para tomar el regalo y poner el regalo en acción. ¿No? Y es lo que nosotros le llamamos activa tu carisma. Sí. Activa tu carisma es activa tu voluntad. Sí. No tienes que desear que las cosas, que lo que Dios te ha dado, funcione en ti. Sí. ¿No? Y por eso, yo quiero tener la fe que tiene el Padre Joseph. Activa tu voluntad. Activa tu voluntad, ¿no? Y desafortunadamente, tú sabes que voy a citar a San Agustín. Desafortunadamente lo voy a hacer, pero ¿cuántas veces no decimos nosotros? La gracia se edifica sobre la naturaleza. Y si tu naturaleza no está dispuesta a aceptar la gracia de Dios, ¿cómo puede Dios edificar? Amén. Si tú estás viviendo una vida desordenada, si tú estás viviendo una vida sin control, hermano, hermana, ¿cómo puede Dios edificar? No, pero Dios puede hacer lo imposible. Sí lo puede hacer, pero tú tienes que tener esa disposición. Amén. Y María tenía esa disposición. María tenía la disposición. ¿No? Amén. Y por eso fue que Zacarías pagó que le silenciara, que él no podía hablar. Hasta que naciera el hijo. Hasta que naciera el hijo. Y cuando nació el hijo, cuando se le soltó la boca, inmediatamente ahí se puso él en línea. En línea. Sabiendo que Dios tenía el poder. Amén. No, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra disponibilidad? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Sí. Exactamente. Sí. Yo tengo un testimonio que me llegó ahora mismo. Y los que estuvieron en R5, que fue nuestro congreso anual de la Renovación Católica Carismática en la Arquidiócesis de Nueva York, pues pueden dar fe de este testimonio. Se me acercó un señor y él me dijo, estábamos en medio de la adoración al Santísimo, él me dijo, yo vi a Dios ahí. Y yo le dije, sí, amén. Esto es lo que usted tiene que ver. Amén. No, esto es lo que usted tiene que ver. Eso es cuando el Santísimo estaba expuesto para los que no estaban. Sí, pero yo le dije esto como parte del discernimiento de lo que él me está hablando. Y yo le dije, eso es lo que usted tiene que ver. Y él me dijo, no, es que tú no estás entendiendo. Es que yo no creía que él estaba ahí. Amén. Y el Señor, y confirmó el Señor una palabra de conocimiento que nos habían dado, que era que el Señor le había quitado las escamas de los ojos. Sí, yo me acuerdo, sí. Y él dijo, no, es que a mí fue que se me cayeron las escamas y ahora yo veo. El Señor le dio el regalo de la fe, pero él tuvo la voluntad de aceptar ese regalo y empezar a creer, pero no creer
en movimientos o en los Knicks o en los Chivas, no en cosas materiales. Empezó a creer en el Dios vivo, no en las cosas de aquí, sino en las cosas eternas, que es el Dios vivo, quien es eterno. Amén. Y entonces, pero él tuvo que activar la fe, tuvo que activar su voluntad, y activando la voluntad se dirige a proclamar en lo que él ha creído. Amén. Y esto es lo interesante, no solamente se trata de, sí, yo creo, proclama. Sí. Proclama en lo que has creído, ¿no? Tú sabes, Forti, ¿no? Que yo siempre lo he dicho desde que nos conocimos, ¿no? Años atrás yo leí un libro escrito por el cardenal Dolan, que era un libro para los sacerdotes, se lo dije, ¿no? Sacerdotes para el tercer milenio se llama, Priest for the Third Millennium, sacerdotes para el tercer milenio. Y en ese libro fue que yo encontré una definición linda y precisa de la fe. Y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Sí. Y me lo han escuchado decir. La fe, mucha gente cuando dicen la fe, creen que es nada más creer. Y la fe y creer son dos cosas muy distintas. Sí. No es simplemente decir creer, es más allá. La fe es creer, aceptar y responder. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu respuesta? Exacto. ¿No? ¿Cuál es tu respuesta? Es creer, aceptar y responder. No es simplemente decir creer. Hermanos y hermanas, entiendan, yo lo he dicho varias veces, hasta el diablo cree. Hasta el diablo cree. Pero no es simplemente suficiente creer. Hay que aceptar. ¿Cuántos de nosotros aceptamos, ¿no? La voluntad de Dios? Aceptamos lo que Dios quiere para ti, para mí, ¿no? Y finalmente, ¿cómo ahora tú respondes a eso? Exacto. Tienes que responder. ¿Cuál es tu respuesta a la invitación que Dios te está haciendo? Y muchas veces, ¿no? La gente no se da cuenta de eso. Ah, sí, yo creo en Dios, pero no van a la iglesia. Ah, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú abriste su palabra? Ah, yo creo en Dios, pero no cree que Dios puede hacer el milagro. Dudan en su corazón, como Zacarías dudó. Amén. Porque Zacarías dudó cuando el ángel le dijo, hey, tu esposa va a tener un hijo. Él dudó. Si ustedes se fijan en la Sagrada Escritura, la misma respuesta que dio María la dio Zacarías. Pero ¿por qué fue que el ángel o Dios castigó a Zacarías y le cerró la boca? Mientras que a María, al contrario, a María se le abrió la boca. Exacto. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Mi pregunta para ti, hermano y hermana, es esta. ¿A ti se te ha cerrado la boca o se te ha abierto la boca? Tenemos que abrir la boca. No, y estoy... Yo te veo como callado ahí, no, porque tú estás como interiorizando. Pareciera como un juego de palabras, ¿no? A uno lo silenciaron y a la otra se le abrió la boca. Pero si nosotros hacemos como un recorrido por todos los momentos sanadores de Jesucristo, los milagros, detrás de cada milagro continuaba la alabanza, o de quien quedó sanado, o de todo el pueblo. Correcto. ¿No? Y esto lo especifican todos los evangelios y muy claro. Después de esta sanación, y vino y alabó al Señor, y el pueblo alabó al Señor. Y no fue hasta que Zacarías vio y creyó nuevamente cuando se le soltó la lengua. Pero ¿para qué se le soltó la lengua? Inmediatamente se le soltó, fue con una alabanza. No fue ni siquiera para escribir, para decir el nombre que él quería, tuvo que escribirlo. Correcto. Para otra cosa no se le soltó la lengua, más que para alabar al Señor. Y cuando tú alabas, tú estás declarando quién Él es. Amén. Y por eso es que me alegra decir los nombres que le daban los judíos a Dios. Así es. Y era cada vez que Dios hacía algo en pos de ellos hacían un altar, pero ahí le daban un nombre a Él, ¿no? Y de acuerdo a cómo Él se había manifestado.
Y eso es lo que me gusta. Si Dios se ha manifestado en tu vida de alguna manera, ¿por qué no le das ese nombre? ¿No? El Dios sanador. Tú has sanado mi vida, Señor. Tú eres mi sanador. Y abre tu boca. Abre tu boca, ¿no? Abre tu boca. Hermanos y hermanas, el diablo, el enemigo, quiere que tú te quedes callado. Sí, sí. De que tú no alabes al Señor. De que tú no glorifiques al Señor. Él quiere que tú te quedes callado. Esto es lo que está pasando, es diabólico. Sí, sí, sin sí, duda, sí, sí, sí. sin duda. No, esto del COVID-19, esto de que no quieren mantener distanciado y todas estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. No, hay que cuidarse, hay que usar sus máscaras, hay que tener distanciamiento. No, Forte y yo nos hacemos los exámenes, estamos bien, por eso estamos aquí, porque trabajamos juntos, somos hermanos. Pero hermanos y hermanas, fíjense, no, el quedarse callado, el no proclamar, el no alabar, el no glorificar. Hay mucha gente que se quedan callados. Y le voy a decir esto, voy a ir un poco directo, Forti, I'm sorry, pero ¿cuántas personas van a misa y no responden en la misa? ¿Cuántos católicos se quedan callados? No, el Señor esté con ustedes. Abre tu boca, hermano. Proclama la grandeza de Dios, ¿no? Y muchas veces... Y a esa invitación, vamos a tomarla ahí mismo. Porque, eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. El Señor esté con usted. ¡Wow! Y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque he aceptado que Dios está conmigo. Amén. Lo he creído. Y eso me tiene que llevar a mí. Y claro que vamos a hablar de eso mañana y el miércoles. Correcto. Pero... eso me lleva a mí a esperanza. El Señor está conmigo, me da esperanza. Sí. Pero me da un gozo también. Correcto. Y ese gozo es el que me hace responder. Y contigo también, porque la presencia de Dios en mi vida es lo que yo quiero para ti. Amén. ¿No? Y por eso que yo te deseo que esté contigo. ¿No? Después de haber creído. Si tú no puedes alabar al Señor, tienes que revisar la fe. Amén. De verdad que sí. Si no puedes alabar al Señor, tienes que revisar la fe. Amén. Nosotros, tranquilo. Vamos a orar por el don de la fe. Eso viene, que vamos a orar por el don de la fe. Así es. Pero queremos primero que tú veas qué es esto del término de la fe, qué es el concepto, para que cuando esté pasando en tu vida, tú puedas entender que lo que estás recibiendo y lo que estás aceptando es el regalo de Dios de la fe. Y la fe no es una fe ciega. No es una fe en el cual nos encerramos y es decir, sí, yo creo lo que sea, venga lo que venga. Miramos la figura de San José. Sí. No, miramos la figura de San José. Han declarado, por si acaso no saben, mi Renovación Católica Carismática, este año, empezando el 8 de diciembre, ¿no? Declararon el año de San José. ¿No? El Papa ha declarado un año entero en honor a San José para la gloria de Dios. Sí. Y hay algo que podemos aprender de San José, ¿no? De la Virgen María. Ellos no tenían una fe estúpida, una fe cualquiera, una fe tonta. No, tenían fe, tenían esa convicción porque su confianza estaba puesta en Dios. A ellos no les importaba lo que iba a pasar. ¿Y cómo es que tú vas a agarrar a María si ella ya está embarazada? No, la mayoría de nosotros, bueno, mujer, agarra tu vaina y vete. No, vamos a hablar la verdad, porque ven acá, ¿cómo va a ser que tú estás embarazada y no estamos juntos? Sí. ¿Y cómo me van a catalogar a mí? Correcto, porque a él no le importaba lo del mundo. Sí. Y fíjate, la iba a divorciar, ¿cómo? En silencio. Calladamente. No iba a ser un escándalo. No, que yo lo voy a poner ahí en el New York Times, que yo lo voy a poner en el Litín Diario. Para que no me vuelvan, para que no engañe más. Y no, lo voy a poner todo en Facebook y Instagram. ¿No? Porque así es que son la gente. Hoy día todo está ahí. Hoy día. Está ahí. Y después tienen que lamentarse de haber publicado algunas cosas. Así es. No, son la fe de San José. No, la fe no nos hace tontos, la fe no nos hace estúpidos, la fe no nos hace ciegos. Al contrario, la fe abre nuestros ojos, a ver el verdadero destino final que es el cielo. Sí, y exactamente.
lo que ha hecho San José es creer a través de una relación que él tiene con Dios. Y eso es lo que me gusta, que no es simplemente como algunos lo han pintado. En sueño le dijeron, no, es que él tiene una relación con Dios. Amén. Tiene una relación personal con Dios. Amén. Sí. Y porque si no, usted sueña cualquier cosa y usted no le pone atención a cualquier sueño. Usted tiene que tener una relación personal con Jesucristo, con el Señor, para que usted reciba esas profecías, para que usted reciba palabras de conocimiento, para que usted reciba anuncios del Señor. Por eso es que me gusta trabajar contigo, Forti. Y no solamente trabajar, ser hermano contigo en la viña del Señor. No, el Señor nos ha unido. Sí, porque mira lo que dice el cardenal Dolan. Dice, la fe, lo que tú estás diciendo exactamente, la fe tiene como su objeto no propósitos ni doctrinas directamente, sino una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Entonces, si tu fe no está basada en Jesucristo, no sirve. No sirve. No sirve. No es un propósito, no es un objeto, es Jesús. Amén. Y nuestra fe tiene que estar enraizada en Él. Y esto fue lo que pasó con María. Esto fue lo que pasó con José. ¿Cómo es que va el ángel a anunciar? Tú vas a tener un hijo y él será el salvador del mundo. Señores, eso es grande. Hay que tener una fe increíble, como esa fe de María. Sí, sí. Para creer que el que tú vas a tener en tu vientre te va a salvar a ti. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Y sobre todo, verlo crecer como un ser humano común. No, porque si me dicen que Él va a ser el Salvador, y vamos a hablar mañana de esto, yo esperaría un superhéroe. Sí. Que vuela y que hace cosas. Jesús, claro que hacía cosas extraordinarias con su poder, siendo Dios, pero verlo caminar como un ser humano, con necesidades como un ser humano. Correcto. Yo tengo que tener una fe fuerte, firme, para pensar, para creer, para aceptar que que camina como yo, que vive como yo, que tiene las necesidades que tengo yo, wow, va a ser el Salvador. Sí. No, increíble, increíble. Y podemos ver esto y los frutos de esto, especialmente en la humildad de María. Sí. Porque para tener fe hay que ser humilde. Sí. Hay que ser humilde, ¿no? Y lo lindo es que María, cuando vamos a hablar de otro personaje, porque hemos hablado de Zacarías y hemos hablado de María, pero cuando María corre hacia su prima Isabel, ¿no? Y ella llega a donde Isabel, ¿no? Ella llega con fe. Con fe, exacto. Pero la cosa es que ella confía, ¿no? Como dijiste tú, lee eso otra vez, dijiste, ¿no? Aquí, ¿no? Virtud de adherirse firmemente con el entendimiento y la voluntad a las verdades que Dios ha revelado por la enseñanza, ¿no? Inefable de la iglesia y por Él mismo, ¿no? Que tenemos que poner nuestra confianza en eso. Y María lo hace. Ella corre donde su prima Isabel, sí, con un poquito de temor y duda, no, pero no duda como que dudar de Dios, no pero dudar de Dios. Sino que somos seres humanos. Sí, y todos pensamos cómo será lo desconocido. Correcto. Porque todavía no ha llegado, es desconocido. Es desconocido para toda la humanidad. ¿Cómo será el Salvador en ese momento, no? Y ella corre con esa, digamos, intriga. Pero confiada en que el Señor lo va a hacer. Amén. Y la otra cosa con respecto a Isabel, miren qué poder hay en el Espíritu Santo que nos mueve a nosotros a pedir esta fe. Hay una anciana que ya no puede tener hijos, pero hay una joven virgen. ¿Sí? ¿Qué contrariedad? La dicotomía, sí, ¿verdad? Exacto, esa es la palabra. Sí. Dígalo otra vez. Dicotomía. Dicotomía, ¿no? que son dos cosas que están opuestas. Sí, adversas, ¿no? Y una virgen que es imposible
humanamente que quede embarazada. Claro, porque si no conoce a un hombre, si no ha tenido relaciones fuertes, dime. Explícame. No, no, y después, Después, esta anciana que ya había sido diagnosticada estéril, ¿no? Además de estéril, anciana, que ya no tenía, ¿no? Perdonen ustedes, ¿no? Que no tenía la regla femenina, ¿no? Ya esto no estaba en ella. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo actuó en estos dos imposibles. así es. Y esto es para nosotros recibirlo hoy. No, Dios puede actuar en cualquier imposible. Correcto. Y nos da este ejemplo. Y qué bueno, ¿no? Porque algunas personas están diciendo, es imposible que Él haga esto en mí. Pero nos pone esta dicotomía para que podamos entender que tanto actúa en esto como en aquello. Correcto. Y tiene poder en esto como en aquello. Así es, porque Él es el Dios de todo. De todo. Él es el Dios del tiempo y el destiempo. Amén. Él es el Dios del principio y del fin. Él es el Dios de lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver. Sí. Si Él es el Dios del principio y del fin, si Él es el Dios del tiempo y el destiempo, si Él es el Dios, ¿no? De lo bueno y lo malo, Él es el Dios de todo. Amén, amén. Y yo tengo que tener fe. Y tengo que tener fe Que para aunque eso. me esté yendo la cosa mal, Dios está en Dios control. está en control. Pero en esta dicotomía hay una unidad. Amén. Y en la unidad del milagro es que Él es el Dios de la vida. Amén. Él es el Dios de la vida para esta anciana. Él es el Dios de la vida para esta virgen. Él es el Dios de la vida para ti. Él es el Dios de la vida para mí. Y nosotros tenemos que caminar con el Dios de la vida, no con el Dios de la muerte. Hoy día nos quieren dar como amigo el Dios de la muerte. Correcto. En todos los sentidos, en esta sociedad. ¿Sí? Pero yo te invito a que no camines con el Dios de la muerte que te está promoviendo la sociedad. Camina con el Dios de la vida que nos ha mostrado a nosotros su amor, su misericordia y su poder. Amén. Y es interesante, y tú has visto que yo he tenido la palabra en mis manos todo este tiempo, ¿no? Hermanos y hermanas, la palabra es bella y cuando uno se aferra a esta palabra, ¿no? Cuando ella visita a su prima, ¿cómo he merecido yo que venga a mí? Esto es Lucas 1:43 para los que están en las casas interesados y quieren leerlo luego. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Eso es fe. Amén. Eso es fe. Ya lo está declarando. Declarándolo. No había celular, no había iPhone, no había fax, no había carro, no había teléfono, no había manera de que le haya llegado el mensaje, sino por el mensaje del ángel, ¿verdad? Y apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Vamos a hablar de eso mañana, ¿ok? El miércoles, perdón. Y dice, dichosa tú por haber creído. No, ahí está la palabra tan clara. So, ella está nos declarando la fe de María. Y fíjate, por eso es que Forti y yo, cuando estamos orando juntos, cuando estamos juntos, no, hermanos y hermanas, la fe de uno se le pega, es contagiosa. Oh, gloria a Dios. La fe es contagiosa. Es contagiosa. Y ella es dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Ya ella creyó, ella puso su fe en el Señor. Y hay algo maravilloso porque María le lleva la fe a Isabel y Isabel le demuestra la fe a María. Ese es el punto. Demostrar la fe que ha llegado a tu vida. Amén. ¿No? Y es necesario que nosotros expresemos la fe a los demás. Amén. Porque como dijo Padre Joseph, es contagiosa. Sí. Y muchas veces va a depender de ti que la fe de tu hermano, tu hermana, se levante. Amén. Y por eso proclama todo el tiempo. Proclama el poder del Señor. Proclama que Él es tu Dios. Proclámalo. Sí. Es necesario muchas veces nuestra proclamación para que se levante aquel que está dentro. Y aquí está la prueba. María dijo entonces, proclama mi alma. ¿Eso tú lo estás diciendo? ¿Sí? Ella lo proclamó. Tú no estás supuesto a quedarte callado. Creer, aceptar, responder. Hermanos y hermanas, es tan simple, no es tan difícil, nosotros complicamos las cosas. ¿Qué es la fe?
Es creer, aceptar y responder. ¿Cómo vas tú a responder en medio de esta crisis? ¿Cómo vas tú a responder en medio de las dificultades que tú estás pasando ahora? ¿Cómo vas tú a responder con la enfermedad que tal vez tiene alguien en tu familia? Sea tu esposo, sea tu mamá, sea tu tía. Alguien me llamó los otros días, ay, reza por mi mamá que está enferma, que está con el COVID. Yo, claro que sí, vamos a rezar, pero ten fe. Ten fe, claro. Ten fe de que todo va a salir bien. Y el propósito nuestro no es quedarnos aquí. Nuestro propósito es estar con Él. Y muchas veces, hermanos, hermanas, nos olvidamos de eso, de nuestro destino final, de que no es aquí, de que hay más y tiene que haber más. Tiene que haber más. Hay algo que yo quiero invitarlos a ustedes, ¿no? A partir de este testimonio que nos ha contado el Padre Joseph. Llámenos para sus oraciones. Pueden entrar a nuestra página centrobronx.com y ahí hay un link donde usted puede dejar su información, puede dejar la petición y estamos orando por eso. Ahora, no nos envíe su petición si usted no va a orar. Amén. Porque el punto aquí es que unidos tu fe con mi fe, elevemos una plegaria al Señor. Porque si tú estás pidiendo oración y tú no oras, quiere decir que tú no tienes fe. Pero cuando tú pides que se unen a tu oración, estás diciendo, yo creo, pero ayúdame en esta plegaria. No, y nosotros tenemos esta mala costumbre de pedir oración, que está bueno. Sí. Pero pedir oración sin yo orar. Y en el caso de la fe, pon el grano tuyo primero. Y una vez tú pones tu grano de fe, invita a los demás. Y entonces estos granos de fe unidos llegan como a plegaria a nuestro Dios. Amén. Unidos. Amén. Yo lo veo ahí metido en el catecismo. Muchas veces, sí, porque tú sabes, Forti, que yo siempre con la jerarquía, siempre con la palabra, que muchos no tienen tal vez los medios o no saben los medios, porque lo tenemos todo, claro. Está gratis en el internet, ustedes lo pueden buscar, igual que lo busco yo, y yo que soy sacerdote, sigo buscando. ¿Por qué? Porque me interesa, porque es importante para mí. Y muchas veces no buscamos las respuestas. Tú sabes, rapidito, en mi clase de Rica las otras noches, con uno de mis estudiantes, yo le dije, ¿qué tú has aprendido en tu clase de Rica de formación hasta ahora que te haya impactado? ¿Sabes lo que me dijo una persona, Forti? Y me rompió el alma. Wow. Y digo yo, wow, tenemos que hacer mejor trabajo como iglesia, como sacerdotes, como diáconos, como laicos comprometidos. Dice, ¿sabes lo que yo aprendí? Yo aprendí que todo lo que ustedes oran está en el misalito. Y yo le dije, ¿cómo así? Explícame. Dice que todas las lecturas, todas las oraciones y todo lo que ustedes dicen está ahí. Dice, cuando yo iba a misa, antes de yo entrar en el programa Rica, él dijo, yo miraba alrededor, cuando se paraban, cuando se sentaban, cuando se arrodillaban. Y cuando yo no sabía las oraciones, él dijo, yo hacía... ¿Y cuánta gente vienen a la misa, a la iglesia, y no saben qué hacer? Me entristece, Forti. Estamos en este tiempo de Cuaresma ahora mismo, de Adviento ahora mismo. Sí. Y las antífonas de las misas son preciosas. Son preciosas, sí. Ayer la antífona era de la sabiduría, ¿verdad? Esta semana la antífona de O Adonai, ¿verdad? Sí. Hay muchas antífonas lindas que no conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos interesa o tal vez no sabemos. Para terminar, para que oremos, busquen en el catecismo de la Iglesia Católica, busquen en los diccionarios, busquen en la palabra de Dios. Y es interesante porque dice, sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura.
¿Y cuántas personas no hay, y estoy profetizando ahora, en este momento que están viéndonos a nosotros, que han puesto su fe en otro ser humano y ese ser humano le ha roto su corazón? Hermano, hermana, vamos a orar. Vamos a orar para un aumento de fe. Vamos a orar para que podamos creer, para que podamos aceptar, para que podamos responder. Y para que nosotros en sí podamos ser como María, ser como Isabel. Y no hemos mencionado a San Juan Bautista, pero ser como San Juan Bautista, aunque sabemos que él brincó, ¿verdad? En el vientre. Porque cuando hay fe y hay una proclamación, como tú dijiste, cuando se proclama, ¿no? Con fe ese gozo te llega. Pero no estamos hablando de gozo, estamos hablando de fe. ¿No? Pero la fe es la raíz de todo y hay que orar. Pero déjenme mencionarle algo de Juan el Bautista. Menciónalo. Que tiene que ver con su fe, con la fe de Juan Bautista. Ese que va ahí es el Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, sí. El que quita el pecado del mundo. Sí. Wow. Y los discípulos que estaban con Juan dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Correcto. Y esto es una enseñanza para nosotros. Primero, declarar lo que es verdad. Y segundo, quitarme del medio. Amén. ¿No? Y dejar que Dios sea Dios. Amén. Porque Él permitió que esos discípulos que eran de Él empezaran a ser discípulos del Dios vivo. Pues vamos a orar, ¿no? Para que los hermanos que están con nosotros tengan fe y para que ellos puedan tomar esa fe de María, esa fe de Isabel, esa fe de Juan el Bautista, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es un don que se puede dar en ese sentido, porque es el don de Dios. Es el don de Dios. ¿Verdad? Es para darse. Amén. ¿Verdad? So vamos a orar por eso, para un aumento de fe en este tiempo. Dirígenos la oración. Dispongámonos allí donde ustedes estén y nosotros aquí, ¿no? Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios para pedir este regalo de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos en este momento que nos regales a través del Espíritu Santo el don de la fe. Primero para creer que tú eres Dios y no hay otro. Que tú eres el único Dios, que tú eres mi Señor. Sí, Señor. Y segundo, para abandonarme plenamente en el Dios vivo en el que he creído. En esta noche, Señor, te pedimos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, deposita ahora en nuestro corazón el don de la fe para que nosotros podamos creer en ti, en tu palabra, en tu poder. Y podamos declarar que tú eres el Señor. Y una vez declarado esto, Señor, manifiéstate con poder en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Señor, esta noche, este lunes, derrámate con poder. Yo quiero creer en ti. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero declarar y yo quiero responder. Yo quiero responder al mundo que tú eres mi Dios. Sí, y yo quiero responder con mi propia vida. Y yo quiero responder con mi propio testimonio. Y como he declarado que tú eres mi Dios, yo voy a caminar como tal. Y voy a dirigirme según tus preceptos. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Y así caminaré. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Amén, amén, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes esta noche y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Nos vemos mañana para hablar de la esperanza.